Vamos a abrir la palabra en esta tarde en el libro de la carta del apóstol Pedro, la primera. Primera Pedro, capítulo 1. Y vamos a dar lectura desde el versículo 10 hasta el número 18. Primera Pedro, capítulo 1, del 10 al 18. Dice así: de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Hasta aquí la lectura, y podemos leer el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, queridos, en la última reunión que hemos compartido, comenzamos a ver algunos conceptos del apóstol Pedro, de su carta, y habíamos dicho que la perspectiva en la cual se tomaba este libro era con respecto al sufrimiento y la esperanza que el apóstol quería transmitir a los hijos de Dios en medio del sufrimiento. Y habíamos mencionado con respecto justamente a la elección para que el Señor nuestro Padre nos había elegido, lo que la herencia que nos estaba preparada, y así también, y por sobre todas las cosas, en el sufrimiento, el propósito era la prueba de nuestra fe, que es, como dice aquí en el versículo número 7, mucho más preciosa que el oro. Y el apóstol continúa luego hablando, y en el versículo 10 en adelante, como hemos leído, menciona algo que los profetas que habían estado anunciando a través de todos los tiempos, de la gracia, como dice aquí, que había de venir a vosotros. Una gracia que desde el principio, desde el Génesis, Dios ya anuncia cuando imparte el juicio por la desobediencia de la mujer, del hombre y de la serpiente, y el mismo Dios anuncia justamente de la simiente de la mujer que iba a dañar en la cabeza a la serpiente y ésta le heriría en el calcañar. Pero luego de ahí en adelante, a través de los sacrificios, a través de las experiencias de Abraham, a través de la ley establecida, como hemos estudiado también en la Pascua, e incluso en los temas que vamos a comenzar a ver la semana que viene, de Esdras y Nehemías, todo apunta en el Antiguo Testamento, profetizando lo que había de ser Cristo, su obra y lo que vendría, más allá de la obra redentora, ¿sí? Ya hablando del reino milenial también, como lo menciona en el libro de Daniel. O sea, muchas cosas
que los profetas han sido escritores, han sido inspirados, santos hombres de Dios, como dice aquí el apóstol Pedro, y que escudriñaban, dice en el versículo 11, cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ella. Entonces había muchas cosas que los profetas escribieron, pero que no llegaron a verlas. Pero anunciaban cosas que, como nos dice la Escritura, que fueron reveladas para nosotros en este tiempo, venido el cumplimiento del tiempo, pero ahora nos deja una gran responsabilidad como hijos de Dios, habiendo sido herederos, podemos decir así, o beneficiados de todas estas cosas que habían sido pronunciadas y de estar viviendo ya en los tiempos finales de la dispensación de la gracia, nos deja una responsabilidad de examinar nuestra vida personal, que es el objetivo también de esta reunión, antes de participar de los símbolos, de cómo está y qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Es una gran responsabilidad que, como leí esta semana en un comentario bíblico, esta gran responsabilidad que el Señor nos ha dado, este gran sacrificio, mejor dicho, que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, requiere de nosotros tomar el tema con una seriedad y un compromiso espiritual. Por eso, la palabra aquí nos dice que incluso los ángeles desean mirar en las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros y para nosotros. Sabemos que los ángeles, como hemos venido estudiando, han tenido tareas importantes, ¿sí? Como el anunciamiento de distintos momentos en la vida de los profetas, así como el anunciamiento del nacimiento de Cristo, de su resurrección, en confortar también los corazones de los apóstoles. Siempre ha estado presente en distintas tareas. Pero si bien son servidores de Dios, no tienen la gracia que tenemos nosotros, de ser llamados hijos de Dios. Los ángeles fueron creados para algo, por un propósito, y no les es permitido, justamente, poder experimentar, podemos decir así, el nuevo nacimiento, que a nosotros sí. Entonces, hay una situación en la cual requiere, o mejor dicho, exige para los hijos de Dios vivir en una vida apartada de pecado. Por eso dice en el versículo 13, por lo cual, y este primer por lo cual, llama a tener en cuenta que es una conclusión de lo que va a seguir diciendo el apóstol Pedro. O sea, después de haber recibido, después de haber obtenido esta gracia tan grande, como conclusión, ¿qué tenemos que sacar? Nos dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, ¿sí? Teniendo el entendimiento de nuestros lomos ceñidos. Entonces, en otro pasaje dice, teniendo vuestros lomos ceñidos. Pero aquí se agrega el entendimiento. El entendimiento, si ustedes se acuerdan, cuando el Señor les establece la Pascua, le dice estar ceñidos, ¿sí? Vuestros lomos ceñidos, preparados. Pero acá agrega la palabra entendimiento. No está hablando de la parte física, sino que la conclusión que el apóstol quiere que nosotros lleguemos es que nuestro entendimiento tiene que estar preparado, tiene que estar limpio, tiene que estar entendiendo lo que nosotros estamos a hacer, prestos. O sea, no puede ser algo, o sea, yo no voy a poder tener o estar ceñido, estar preparado si no entiendo. Yo necesito primero entender, estar dispuesto para poder hacer lo que el Señor me va a pedir. Por eso nos dice, en esta primera parte,
que requiere, yo me lo anoté acá en varios apuntecitos, plena conciencia, hasta no me salía la palabra, plena conciencia de lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, o la decisión que tenemos que tomar. Y cuando habla de templanza, hay varias acepciones de la palabra templanza. Nosotros siempre lo tomamos como que es algo inamovible, que tiene su dureza, que no varía, que está preparado, y eso vendría a ser dentro del grupo del dominio propio, como se suele decir. O sea, poder en el Señor tener dominio de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, de nuestro actuar, de nuestra lengua, de nuestro carácter. Pero también tiene una acepción que es estar libre de las influencias de productos embriagantes. O sea, no estar contaminado con cosas que no me permitan estar, como hablábamos antes, con plena conciencia. Y hoy, cuando la hermana Noemí estábamos en la reunión de maestros, mencionó el texto muy conocido de 2 Timoteo, el capítulo número 2, en el versículo 4, cuando dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Entonces, este texto no lo tenía pensado, pero complementa esta primer parte, que cuando dice contemplanza, ¿sí? No estar contaminado por aquellas cosas que pueden provocar embriaguez, que pueden provocar molestias, un peso cargado de cosas de afuera que no me permiten tener justamente este pleno entendimiento de que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para nosotros exige poder tener una vida de santidad, apartado de pecado. Entonces, dependiendo de mi entendimiento, dependiendo cómo está mi templanza, yo lo voy a poder tomar con seriedad el tema o no. Y tomarlo con seriedad significa justamente ir examinando mi vida personal para que pueda, de alguna manera, con ayuda del Señor, ir dejando aquellas cosas que, como decía en Timoteo, me embarazan. O sea, no me sé la palabra. Ahí está. Me causan un impedimento espiritual en los distintos aspectos de nuestra vida. Preocupaciones, y justamente, si lo miramos desde la perspectiva que lo había escrito el apóstol Pedro, ¿cuál era? El sufrimiento. Tribulaciones. Entonces, en medio de las tribulaciones, el apóstol les pide: teniendo vuestro entendimiento ceñido, con templanza, que eso que te está pasando o que nos pasa no sea algo que me impida tener una vida de santificación, una vida de consagración. Dice: esperar perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Entonces, tenemos una conciencia de lo que es mi vida, conciencia de lo que estoy viviendo, pero que no debe ser afectada. Y acá, cuando dice esperar perfectamente, nos habla de una paciencia madura, ¿sí? Aprender a esperar. Esperar perfectamente en la gracia, algo que tanto en lo personal me cuesta esperar. Esperar los tiempos del Señor, esperar la voluntad del Señor, esperar lo que el Señor tiene preparado sin apurarme, sin quedarme quieto, sin apartarme, sino saber que sobre todas las cosas está el Señor, ¿sí? Que están las promesas del Señor por sobre todo. Y en lo que me toca vivir, poder justamente vivir de esta manera, con una paciencia madura,
esperando las futuras bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y luego en el versículo 14 dice, otro punto muy importante, obedientes, que es lo mismo que decía en el versículo 2, ¿no? Según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer. Entonces vemos que el obedecer, como hijos obedientes, viene como resultado también de tener entendimiento, de tener confianza, de poder esperar y poder, como decíamos, la templanza, no estar viciados con cosas de afuera. Que si no lo hacemos, lastimosamente no obedecemos. Porque si yo no tengo templanza, si hay cosas que no entiendo, no voy a poder obedecer como el Señor quiere. Porque dice acá, obedientes, no conformándoos con los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Hemos sido quitados, nos ha sido enseñado las Escrituras, hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y como decía hoy en la lección, ¿no? en el segundo punto, Cristo venció al pecado, Cristo venció la muerte. Entonces no tenemos derecho a seguir sometidos o siendo esclavos del pecado, enredados en pecado. Entonces si yo eso lo puedo entender y lo puedo empezar a vivir, voy a poder ser considerado, como dice aquí, como un hijo obediente. ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Y que no nos conformemos, no sigamos con los deseos que teníamos antes. Y luego continúa en el versículo número 15, que nos dice, ¿no? Sino, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Y realmente cuando muchas veces lo he escuchado este texto, pero es difícil, a mí siempre me resultó difícil poder comprender un poquito, aunque sea, esto de la santidad de nuestro Padre. Porque si yo pudiese, en lo personal lo digo, ¿no? No digo una forma mística, pero de a poquito ir entendiendo lo que es la santidad de Dios, eso provoca también en uno la necesidad de ir limpiándose. Cuando yo puedo, aunque sea por arriba, entender la santidad de Dios, que no puede tolerar el pecado, que si lo hace es por misericordia, pero no tolera el pecado. Me tiene paciencia y misericordia porque está Cristo abogando, porque está la sangre del Cordero en medio. No abusar de esa misericordia. No decir, bueno, porque Dios me va a perdonar siempre, yo voy a seguir con mis cosas, con mi vida, total después el Señor me perdona, no va a pasar nada. No, Dios es santo y Él me llamó y Él me pide que yo lo sea, de la misma manera. Con las limitaciones que uno tiene por la vida, por los pecados, porque somos hombres pecadores, pero la necesidad de poder entender, aunque sea un poquito, de la santidad de nuestro Dios, de nuestro Padre, de aquel que nos llamó, aquel que compró por precio mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y siempre pensando que somos nada. Hoy hablaba con mi familia en la sobremesa y les decía, ¿no? Qué pequeños que somos en el universo, ahora que hay tanta tecnología y hay tantos, ¿cómo se llama? Mapas del universo y de las estrellas y el tamaño de las estrellas.
Veía un documental esta semana que decía, ¿no?, que la estrella más grande que se conoce hoy por hoy se llama Stevenson 218. Que el tamaño de esa estrella es lo mismo que toda nuestra... ¿Cómo es que se dice? Todo nuestro sistema solar. O sea, entraría ahí, justito, encaja en todo el sistema solar. El último, Plutón, ¿no? ¿El último? Bueno, el último que recorre lejos, allá muy lejos, bueno, entra justito su diámetro. Y uno dice, qué pequeños que somos, insignificantes, en un universo que no se puede explorar, que no se puede abarcar. Y siempre me llama la atención, en lo personal lo digo, ¿no? ¿Qué vio Dios en nosotros, en un puntito minúsculo en la nada misma, enviar a su Hijo para salvarnos? Y no siendo nada, el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad, que nos ocupemos. Entonces pensaba, ¿no?, qué grande que es nuestro Dios, que no lo podemos comprender, porque si Dios creó todas estas cosas, qué pequeño que es uno. Y así todo Él nos dice, sed santos, porque yo te llamé. Apartate. Y ser santos no significa andar con una coronita, con una vestidura blanca, sino es apartados para los usos del Señor. Eso es ser santo. Porque escrito está en el versículo 16, sed santos, porque yo soy santo. Y esto que el Señor nos llama, justamente, nos dice en el versículo 17, y si invocás por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esto también es un reconocimiento, porque dice, juzga sin acepción de personas. ¿Pero qué juzga? Recordemos que la perspectiva de la carta es en la persecución, en el sufrimiento, en las tribulaciones. O sea, que es reconocer la justicia de Dios en medio de la persecución o del sufrimiento. O sea, aquello que podemos estar viviendo, aprender y saber que Dios ha de juzgar las cosas. Y no significa que las ha de juzgar en vida, sino que tal vez las ha de juzgar del otro lado. Miren, pensaba esta semana, y hoy también me acordaba de una señora que hace muchos años, no muchos años, sí, 15 años por lo menos, nos estafó con la compra de una casa. Y a mí siempre me quedó la pica de encontrármela algún día. Pero hoy pensaba, ¿no?, que yo no supe más nada, pero que de esa causa también se va a ocupar el Señor. Y no me estafó solamente a mí, estafó mucha gente. Pero el Señor se ha de ocupar de las personas que hacen o atentan contra los hijos de Dios. Y nosotros acá en Argentina estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver cuando se jura en el Congreso, ¿dónde ponen la mano los políticos? ¿Y qué dicen? Si así no lo hiciere, ahí está, que Dios y la patria me lo demanden. O sea, toman la palabra de Dios en vano, el nombre de Dios en vano, pero Dios no lo toma en vano. Y Dios ha de juzgar las cosas en el momento que Él considere que lo tiene que hacer. Por eso dice acá la palabra, si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, nos podemos acordar también de aquella viuda, ¿se acuerdan? Que oraba para que un juez le haga justicia, y oraba, orando constantemente, hasta que
este juez injusto hizo lo que la viuda quería. Entonces, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Temor en qué sentido? Bueno, si estamos sufriendo, o en tribulaciones, o en situaciones, no hablar como quejándonos o lamentando. Y esto habla también de un crecimiento espiritual, de una fe en la obra de Cristo, en el poder del Padre y, por sobre todas las cosas, la fe en la palabra. O sea, yo no puedo decir que creo en la justicia de Dios y después hago justicia por mano propia. O me vengo o hago algo para lastimar o satisfacer el enojo que uno tiene en el corazón contra una persona. Es esperar en que el Señor haga la justicia que tiene que hacer. Y uno podría decir, bueno, y si esa persona luego se convierte, y bueno, habrá que perdonar, ¿sí? Porque es un hijo de Dios. Pero no podemos nosotros cargarnos con enojos en nuestros corazones, con rencores, con situaciones que han de hacer que a la larga nos terminemos apartando de los caminos del Señor. Y como dice luego el 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos rescatados, hemos recibido el Evangelio, como nos dice aquí, y justamente con algo que no se ha de corromper, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora dice como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Punto que conocemos, que lo hemos meditado en las reuniones de Semana Santa, pero ahora tenemos que participar en este memorial que hace justamente a esta obra de Cristo. O sea, participar del pan, que ha de ser en representación del cuerpo partido de nuestro Señor, que nos tiene que llevar también a nosotros a esta experiencia de ser también rotos en la cruz. ¿Y rotos en qué sentido? En dejar justamente todo nuestra entidad, podemos decir, ¿sí? Espiritual, nuestro carácter, nuestras cuestiones personales, nuestros enojos, mi yo en la cruz. Para que con la sangre luego del Cordero, que es sin contaminación y sin mancha, una sangre preciosa, pueda ser lavado mi corazón, pueda ser limpio. Pero tienen que ir las dos cosas juntas, porque si yo no me entrego y no crucifico mi yo, la sangre no me va a poder limpiar. Tiene que ir juntos este sacrificio. Entonces, hemos sido rescatados. En nuestras tribulaciones o en nuestras luchas, saber que el Señor ha estado. Está y siempre estará con nosotros. Que tenemos que estar preparados. Que tenemos que examinar nuestra vida de aquellas cosas que están provocando que mi templanza no se esté manifestando. Que me está haciendo fluctuar, que me está haciendo dudar, que me está haciendo tomar decisiones que no corresponden, o no estoy tomando las decisiones que tengo que tomar. Entonces, es un examen personal que cada uno tiene que ir haciendo, examinando cada día en su vida y tratar, con la ayuda del Señor, de poder dejar o salir en lo cual está, o qué es lo que está provocando. Y si hay sufrimientos, pruebas o tribulaciones, saber que todas esas cosas, como hemos sido enseñados, ponerlas en las manos del Señor para que Él juzgue justamente. Y descansar, que no es difícil, porque hay que esperar, hay que perdonar,
hay que entregar. Y los que hemos de ser bendecidos somos nosotros. Después el Señor se ha de ocupar en su momento de las cosas. Pero que el Señor nos ayude también ahora a participar de estos símbolos teniendo esto, ¿no? Señor, me presento mis luchas, presento mis cargas, mis cuestiones personales, y que nos limpies con la sangre preciosa de Cristo.